Hola, muy buenas. Hoy les hablaré sobre funciones, que son los temas de la unidad 2 de cálculo diferencial. Mi nombre es Ricardo Quintana García, de Ingeniería Ambiental. Definición de variable, función, dominio y rango. Funciones matemáticas se dice que es cuando es una magnitud o una cantidad es función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. El dominio de una función son los valores para los cuales la función está definida. Rango de una función es el conjunto de todos los valores de la salida de una función. Y ahí tenemos una imagen la cual la puede representar o cómo se realiza. Bueno, función real de variable real. Los dos principales elementos de una función son los posibles valores que se pueden tomar, ambas variables, dependiente o independiente. Se llama recorrido de rango de imagen de una función al conjunto de los valores que se puede tomar de la variable dependiente, es decir, es el conjunto de valores que se pueden alcanzar a la función. La función real de variable real toma un número perteneciente al conjunto de los números reales y los reduce a otro valor también real y se obtiene a partir de una regla de correspondencia. Función inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Inyectiva en matemáticas es una función que si cada valor del conjunto dominio le corresponde al valor distinto del conjunto. Sobreyectiva, una función sobreyectiva o suprayectiva es una función tal que todos los elementos del conjunto final y tienen al menos un elemento del conjunto inicial, x al que le corresponda. Biyectiva, pues esta se dice que es una función biyectiva cuando los elementos del conjunto de la partida, en este caso x, tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada, que es la regla de la función inyectiva. Funciones algebraicas polinomiales y racionales. Las polinomiales es cualquier función que pueda obtenerse a partir de las funciones constantes y de la función identidad por medio del uso de las operaciones de suma, diferencia y multiplicación se denomina una función polinomial. Las racionales, del mismo modo que un número racional, puede escribirse como el cociente de dos números. Una función f es racional si tiene la forma. El dominio de estas funciones excluye los ceros del polinomio de x. La gráfica de una función racional puede tener asíntotas verticales. Funciones trascendentes, trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Trigonométricas, el término función trascendente a menudo es utilizado para escribir las funciones trigonométricas, ya que también son funciones trascendentes, o sea, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y el cosecante. Las funciones logarítmicas son aquellas en cuya ecuación la variable es la base o argumento de un logaritmo. Para resolver estas ecuaciones, por lo general, se trata de lograr la conversión a la ecuación logarítmica en otra que resulte equivalente para que carezca del logaritmo. Y la exponenciales es la forma fx es igual a x, donde es la base que siempre será un número mayor de 0 y diferente de 1. El exponente x es cualquier número real. Como vemos, su variable está en exponente, mientras la base es una constante. Funciones escalonadas. Una función escalonada es aquella función definida a trozos y que tiene la forma de una escalera que puede ascender o descender al ser dibujadas. El ejemplo más común de función escalonada es la función parte entera, función escalón o función escalón unitario. Y la función signo, la gráfica de esta función escalonada tiene 3 peldaños
como podemos ver en la imagen, o intervalos escalonados, pero en general la función escalonada puede tener cualquier cantidad de escalones, no importa. Operaciones con funciones adición, multiplicación, división y composición. Muchas de las funciones habituales para conocer un conjunto de datos son funciones de adición. Entre esas funciones se incluye el recuento del número de elementos en el conjunto, el cálculo del valor mínimo y el valor máximo de los conjuntos. La multiplicación de dos funciones, por ejemplo, f y g es otra función f por g, cuyas imágenes se obtienen multiplicando de f y g si las funciones vienen definidas por una fórmula. Cuando se realiza una división de funciones, se simplifica la expresión resultante. Esto debe ser acompañada con su dominio. La composición de funciones es el resultado de aplicación sucesiva de dos o más funciones sobre un mismo elemento X. Función inversa. En matemáticas, especialmente en el análisis matemático, por ejemplo, si f es una función que asigna elementos de i en elementos de j, en ciertas condiciones será posible definir la función f-1 que realice el camino de vuelta de j a i. En este caso diremos que f-1 es la función inversa de f. Por ejemplo, si f convierte a en b, entonces la inversa debe convertirse b en a. Función implícita. Bueno, una función en la que la variable dependiente se expresa únicamente en términos de la variable dependiente es una función explícita. En los casos en los que nuestra variable dependiente no está expresada solo en términos de la variable independiente, se tiene una función implícita. Por ejemplo, la igualdad x2 menos y es igual a 0, correspondiente a y es igual a x2, es una función implícita. También y3 menos 5x2 más 3x y 2 más 12 es igual a 0. Otro tipo de funciones en matemáticas, la función signo es una función matemática especial, una función definida a trozos que obtiene el signo de cualquier número real que se tome por entrada. Así, la función signo es aquella función que devuelve un valor según si un número o un resultado de una expresión es mayor o menor igual que 0. Suele representarse en la forma SGN número.